7 de la mañana, 16 minutos. La Asamblea Nacional prevé este martes realizar el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El documento incluye la desaparición de la Supercom y de la figura del linchamiento mediático. Además, confirma la profesionalización de los periodistas y define la venta de los medios incautados. Desde las 10:30 se prevé que se instale este martes la sesión 563 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se tramitará el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, en base al informe preparado por la Comisión de Derechos Colectivos. La eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación y la figura del linchamiento mediático son dos de los principales temas contemplados en el documento. Además, confirma la profesionalización de los periodistas, define la venta de los medios incautados en el gobierno anterior y garantiza el ejercicio de la libertad de expresión. Ha sido eliminado completamente las sanciones administrativas, las punitivas, las económicas. Y se tiene que evaluar para poder, de acuerdo a normativa, sancionar el tema de repetición al ex intendente de comunicación. Sin embargo, se advierte que hay otros temas que estarían incluidos en el informe para segundo debate. Entre estos, los denominados códigos deontológicos, el Consejo Consultivo y la Defensoría de las Audiencias. Todos los medios, todos los comunicadores, todo el mundo debe tener sus propios códigos y mínimamente ser publicados. La expectativa en torno al tratamiento de este tema incluye a funcionarios de alto nivel del gobierno, como el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, quien hasta hace poco alternó su actividad profesional con la radiodifusión. Es una ley mucho mejor a la que ingresó en su momento, va mejorando. La ley de comunicación, que consta de 119 artículos en la actualidad, está vigente desde mediados de 2013. Sin embargo, ha sido motivo de permanente polémica debido a cuestionamientos dentro y fuera del país. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 18 minutos, tenemos un cruce de opiniones con nuestros invitados. Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, y Edison Toro, superintendente de la Información y Comunicación. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos por lo positivo. Usted estuvo, si no me equivoco, en agosto pasado en la Asamblea Nacional. Hizo una serie de planteamientos ante la comisión que analizaba las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cree que estas han sido acogidas? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar nuevamente aquí en este espacio. Sí, yo estuve, apenas me posesioné del encargo que me había dejado el Consejo de Participación. Estuve en la comisión dando mis puntos de vista, fui convocado a rendir un poco de opinión respecto a la reforma que se estaba llevando a cabo, y efectivamente pude establecer ciertas líneas que me parecían importantes. Yo rescato de todo esto, y lo he venido haciendo, dos puntos esenciales en el tratamiento de estas reformas, que ya creo que en sí mismo es un valor importante, ¿no? El tema de poder debatir y discutir ampliamente una reforma. Eso ya en sí mismo es valiosísimo para el país. Estamos acostumbrados a que se nos impongan textos legales sin demasiada contradicción y sin demasiado debate que enriquezca esto. Y esto ya en sí mismo ha cambiado y efectivamente hay un ambiente distinto para discutir los puntos de vista distintos y discrepantes, ¿no? Eso en sí mismo. Y lo otro que hemos ganado muchísimo con la reforma, creo yo, adecuándolos a los estándares internacionales, el texto normativo. Falta algunas cositas, efectivamente, de ciertas recomendaciones que el relator de la comisión nos había sugerido, pero creo que hemos avanzado muchísimo respecto a eso. Y eso eran líneas generales lo que yo había sugerido también en esa comparecencia ante la comisión. Pero brevemente, ¿qué deja la desaparición de la Superintendencia de la Información y Comunicación? Se aborrecía la utilización de esta institucionalidad para la persecución en términos coercitivos. La pregunta es, ¿en qué queda la institucionalidad que deberá de alguna manera ejecutar y cumplir el espíritu de la ley? Yo creo que en el tema, hablando siempre en abstracto, una institución que vigile, controle y sancione libertad de expresión no es naturalmente viable. Es decir, no solamente por quien estuvo en el cargo, que a lo mejor resultaba chocante frente a la situación de ese tiempo, sino en la propia naturaleza la institución no se corresponde con eso, ¿no es cierto? Y eso hemos ganado bastante eliminando esa posibilidad de que se controle y se sancione los contenidos a los medios, a los periodistas, y eso ya es valioso. ¿En qué queda? Pues en una institucionalidad
Yo he dicho siempre también que lo importante es ir hacia una ley que promueve y desarrolle la comunicación, porque quizás es muy fácil, entre comillas también, quitar ese punitivismo de la ley, porque se eliminan efectivamente todas las sanciones, se elimina la institución que sancionaba, pero el paso adicional que hace falta un poco y habrá que construir incluso para llegar a una política pública es una ley, un texto normativo y unas normas que vayan en ese sentido para promover la comunicación y desarrollar la comunicación. Eso es importante. Nos hemos dado cuenta en el tema de la superintendencia que hay buena voluntad de la gente, que no se malentienda esto, para que se pueda discutir y debatir contenidos, programas, calidad, pero ya no en un ambiente de persecución y de sanción, sino más bien generando para que el consumidor gane bastante respecto a esto. Guadalupe Fierro, lo mismo, ¿qué se rescata del texto que va a ser discutido? Buenos días y gracias igualmente por la oportunidad de exteriorizar en este día tan importante para la democracia ecuatoriana nuestro pensamiento. Yo quisiera tomar dos cosas que dice el doctor Toro, que actualmente es superintendente encargado de la comunicación e información. La primera es el hecho de que efectivamente en la discusión de este tema en la ley, en la Comisión de Derechos Colectivos, se ha dado un paso importante porque se ha hecho realidad el diálogo. Yo quiero recordar que cuando se discutió la primera ley, igualmente se nos convocó a amplios sectores ciudadanos, entre esos estuvimos nosotros también. Pero de eso no se tomó absolutamente nada, todo lo contrario. El día de la votación se introdujeron subrepticiamente 40 artículos en los cuales se dio nacimiento a esta superintendencia tan cuestionada. Entonces, la primera cosa es esta de que el diálogo se ha hecho efectivo, tan es así que nosotros hemos podido ver que del primer informe al segundo informe hay cambios muy positivos. Entre ellos, por ejemplo, la eliminación del artículo 9, del artículo 10, que tiene relación con los códigos deontológicos. La segunda cuestión es de que yo creo que en el resumen se han recogido las demandas más importantes del periodismo y de todos los sectores y de todos los actores que tienen que ver con la comunicación. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero y nosotros creemos que algunas son muy preocupantes. Pero en general, por ejemplo, el hecho de que se hayan eliminado las figuras cuestionadas, la superintendencia, toda la estructura que la sostenía, la capacidad que tenía inclusive de sustituir a la justicia ordinaria, en una abierta violación de la Constitución, esto se ha eliminado. El linchamiento mediático, otras cosas cuestionables. Pero, ¿cuál es la preocupación nuestra? De que como el objetivo fundamental con el cual fue creada esa ley fue la de establecer un pensamiento único, una matriz de opinión, como solía decirlo el anterior gobernante. No, el resultado es de que en la estructura de la ley quedan muchos de estos segmentos de regulación de contenidos. ¿Cuáles, puntualmente? Que de forma subrepticia pasan. Por ejemplo, el artículo 61. Uno encuentra que ahí hay una enorme disquisición de causales eventuales por los cuales uno puede discriminar, pero al final hay una curiosísima que dice y otras. Entonces pregunto yo, ¿cuáles otras? Ahí cabe la fértil imaginación de cualquier juzgador, es decir, la arbitrariedad, la imposición total de la arbitrariedad. Nosotros hemos señalado que esto es inconveniente. La señora ministra... Ahora, ante los temores que esto despierta, la desaparición de la Superintendencia de Comunicación y de otras figuras como el linchamiento mediático, etcétera, ¿no tranquilizan o...? Digamos que las figuras más cuestionadas no han sido eliminadas y eso pues realmente es una restitución de lo que realmente debió haber sido siempre el respeto a la libertad de expresión, pero hay algunas disposiciones que todavía continúan ambiguas. Para nosotros, desde el punto de vista del periodismo, todavía es una preocupación el hecho del manejo de la información, porque aquí hay que recordar que el presidente de la República hizo un llamado al periodismo nacional a que cumpla con el rol que la misma Naciones Unidas le ha reconocido, que es el de contribuir a la lucha contra la corrupción a través de la transparencia de la información pública. Y en ese punto en específico todavía hay muchas ambigüedades en torno al manejo de la información. Nosotros hemos reclamado que haya una claridad conceptual y también una claridad jurídica de lo que tiene que ver con el manejo. Por ejemplo, ahí se conserva una categoría que no existe en la ley, que es la información restringida. Eso no existe en la ley.
¿no? De manera que, por ejemplo, eso es una arbitrariedad todavía que existe ahí. La señora ministra del Interior, que ha sido encargada por el gobierno para la discusión de este tema, ha reconocido ese y muchas otras preocupaciones que nosotros hemos manifestado. Es muy interesante lo que dice nuestra invitada. Edison Toro, ¿cuál es su criterio sobre esto? No, yo coincido mucho con la doctora Fierro, desde luego, porque hay cosas en que a mí también me tiene preocupado desde el tema de los estándares internacionales. Decía, faltaba un poquito de ajustar todavía, y creo que el debate en la Asamblea puede dar ese paso trascendental todavía para ajustarlo mejor al asunto. Solo discrepo en un punto con la querida Guadalupe, que es en el tema del 61. Yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas para analizar bien esa situación, y creo que ahí podríamos seguir debatiendo esto, ¿no? Primero, evidentemente el 61 estaba enfocado a un análisis de sanción por parte de la superintendencia, es decir, el que transgredía el 61 tenía una sanción. Actualmente se elimina completamente la posibilidad de sancionarse. Luego, el tema hay que entenderlo dentro del contexto de los derechos humanos y de los derechos que están involucrados respecto a la figura de la discriminación. Yo no creo que sea tan arbitrario el poner "y otras", porque siempre estará enfocado en el tema de progresión y de progresividad de los derechos. Es decir, que uno puede encontrar varias cosas adicionales que no están enfocadas en la realidad actual sobre posibilidades de discriminación. Lo que se quiere entender con eso es que hay que tener una amplia cobertura para evitar discriminación a todo nivel, incluso en figuras que actualmente no se pueden definir claramente, y por eso se ponen otras. Y luego, finalmente, que ese es uno de los grandes puntos positivos de la reforma, es que esto se va a discutir ahora sí en derecho, y en derechos además. Es decir, yo he dicho y he ido por todos lados preguntando, incluso casa adentro, si es que con las sanciones administrativas de la Superintendencia de Comunicación, alguien que se haya sentido afectado en sus derechos fue reparado. Y la respuesta es obvia, no, porque una sanción administrativa no repara derechos. Es decir, no perdemos tampoco, como se ha dicho también en los debates, que se pierde la vigencia de la protección de derechos con la eliminación de la superintendencia que protegía supuestamente con las sanciones administrativas. Nada más contrario al derecho que eso. El juez ahora que va a estar enfocado dentro de esta discusión de derechos, él sí va a estar necesariamente abocado a proteger y tutelar derechos y eventualmente a repararse. Es decir, hemos ganado un montón también respecto a esto, y finalmente, porque también he oído bastante, que será tortuoso la judicialización de la comunicación ahora, porque alguien que se sienta afectado por el ejercicio de la comunicación va a tener que ir a un camino tortuoso ante los jueces. Créame que hemos hecho el análisis respecto a cuánto demoraría o cuánto demoraba un esquema sancionatorio desde un acto administrativo contentivo de sanción hasta una eventual impugnación ante jueces. Lo que hacía la superintendencia, y es mucho más largo de lo que demoraría una acción constitucional de protección, por ejemplo. Es decir, tampoco es que se pierde demasiado frente a los jueces, se gana mucho, porque un acto administrativo de sanción tenía un camino mucho más largo hasta llegar efectivamente. Y como mientras digo, conversamos, no se protegía. Circulan en las redes sociales ejemplos de desborde, nuevamente abusos, de alguna manera actos discriminatorios a través de los titulares, sobre todo de algunos medios de comunicación amarillistas. Estamos discutiendo una ley y esto se está produciendo en la realidad. Hay quienes sostienen que las reformas a la ley orgánica de comunicación abrirán las puertas al cometimiento de este tipo de irregularidades. ¿Qué piensa? Yo creo que en ese punto debemos hacer una autocrítica, no solamente desde el punto de vista del periodismo, sino también desde el punto de vista de la sociedad. Yo creo que el tema de corregir esta serie de abusos tiene que ver con mucha promoción de una información de calidad diferente. Una de las cosas que yo celebro que se ha dado en las reformas es lo que decía el doctor Toro, de que se ha cambiado el enfoque va, y así debería ser, hacia la promoción. Y entonces entendería, por ejemplo, que este tema de lo que hemos señalado del artículo 61 es un exceso. ¿Por qué? Porque el artículo 75 de la Constitución dice claramente que cuando se establezca cualquier tipificación que vaya a dar lugar a una sanción, que vaya a dar lugar a cualquier tipo de sanción, incluso no solamente el ámbito administrativo, sino de la justicia ordinaria, debe estar claramente tipificado. Y eso es lo que no ocurre en este caso. Y claro, uno dice, todo queda ahí. No es así, porque cuando uno va al Código Orgánico Integral Penal, encuentra la respuesta a este tema de lo que queda abierto y cae en el ámbito de lo penal, que es otra de las cosas
qué debe hacerse. A usted en lo las que le reformas. preocupa es la discrecionalidad. La discrecionalidad, la ambigüedad, que esto ha sido reconocido desde el gobierno. Ahora, una cosa que es importante señalar en este tema de lo que usted acaba de señalar, es decir, cómo mejorar la información, porque una de las cosas que debe decirse es de que los excesos siempre deben ser, no, como dice el doctor Toro, deben tener una normatividad, primero para juzgarlos y segundo, para que sean sancionados dentro de la justicia ordinaria. Eso está absolutamente correcto, nosotros siempre lo hemos reclamado así, ¿no? Y lo vamos a respaldar en ese punto. Pero lo que sí es importante señalar es de que esto tiene que ver con patrones culturales. Y en esto es una deuda pero que si me tenemos permite, todas. tiene que ver Claro. con responsables y responsabilidades. Y aquí hay una cosa hay importante. medios de comunicación con redactores, y hay una cosa importante que con tiene que ver, dueños y propietarios y exactamente, personas que rigen políticas de comunicación. Absolutamente. Y por eso es de que es muy importante el cambio de enfoque que se da. Porque la idea es ya no ir hacia lo punitivo, sino más bien a la promoción de contenidos positivos. Eso es muy importante en esta ley. Muy amable. Vamos. Y yo coincido con esa última parte de Guadalupe y recojo esto. Fíjense que incluso en el diario de los medios públicos yo llamé la atención respecto a un titular hablaba sobre personas discapacitadas y yo les hice una recomendación muy especial y el director lo asumió bien. Hay que tratar también en la terminología adecuadamente cuando se trata de estos asuntos. Y me permití decirle que según la convención que trata el tema, se debe hablar de personas con discapacidad. Esto para ejemplificar que es posible sentarse con los medios de comunicación, sentarse con el periodismo a debatir este tema para mejoramiento de todo lo que nos interesa en la comunicación. Pero es interesante, también. usted reaccionó también ante los titulares de prensa a los que yo he hecho referencia. Sí, por supuesto, y hay que entender un contexto de esto. La línea editorial de ese periódico que a todos nos llama la atención está libremente marcada, es decir, es un diario sensacionalista y uno tiene que enfocar el análisis respecto a eso, pero yo también le llamé la atención respecto a eso al mismo diario y le hice ver la misma cuestión. Y el editor de esto se acercó donde mí y me dijo, gracias por esta situación, porque hemos conversado con los periodistas y hemos llegado a un análisis. ¿Por qué hago todo este deslice que antes pudiera ser mucho más fácil llegar a una sanción porque el titular no me gusta y me parece grotesco? Porque en realidad hay que establecer que la línea es primero la libertad de expresión, con responsabilidad. Con responsabilidad. Remarco el asunto porque tampoco los periodistas ni los medios tienen carta abierta bajo el paraguas de la libertad de expresión, pero hay que entender que ese valor tiene que estar dado de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a toda la juridicidad y no necesariamente al gusto subjetivo de una persona que marcaba todo ese derrotero, ¿no es cierto? Hay que debatir, por eso digo, la eliminación de la superintendencia nos puede dar un pie para llegar a otras instancias institucionales donde podamos sentarnos varios elementos, varios protagonistas de esto, la institucionalidad pública, los medios de comunicación, el periodismo, la academia, para construir un poco el mejoramiento de todo esto. Yo creo que yo soy muy optimista y quizás peco de eso, pero creo que es posible mejorar contenidos, mejorar la calidad de la información, mejorar el ejercicio de la comunicación también a partir de estos diálogos y vimos que los 5 años de sanciones no mejoró absolutamente nada. Hay muchos aspectos que se nos quedan fuera del tratamiento en esta cortísima entrevista, pero gracias a ustedes por aceptar esta invitación y aportar en ella. Edison Toro, superintendente de la Información y Comunicación, y Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, esta mañana en Primera Impresión. Gracias, amigas y amigos, por su sintonía. Mañana 6:55, nuevamente con ustedes. Buen día.